En el marco del proyecto de investigación Intelectuales y Política, el ciclo kirchnerista de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional Entre Ríos, vamos hoy a hacer una entrevista a Eduardo Rinesi, que es un profesor amigo de esta casa. Eduardo es investigador de la Universidad General de Sarmiento y además es profesor de esa universidad, de la cual fue también rector algunos años atrás. Y queremos también agradecer fundamentalmente a las autoridades de la facultad y sobre todo a Alfredo Romero, que está acá con nosotros, que es el secretario académico, el nuevo secretario académico, que nos ha permitido y facilitado estas entrevistas que forman parte de un ciclo de entrevistas que contamos hacer con una serie de intelectuales que creemos han sido sus trabajos relevantes para pensar este ciclo de la Argentina contemporánea que llamamos la Argentina kirchnerista. Entonces, en ese marco vamos a hacer una entrevista a Eduardo y vamos a comenzar preguntándote un poco, Eduardo, por, bueno, un poco tu recorrido personal y biográfico y académico a partir de que recibiste en la Facultad de Ciencias Políticas de Rosario. Así es. Y recordábamos recién uno de los primeros textos que escribió Eduardo, que giraba, no me acuerdo el título, era Balcones. Ciudades, Teatros y Balcones. Ciudades, Teatros y Balcones, ese fue un segundo texto. El primer texto fue sobre Mariano Grondona. Sí. Y lo que te quería preguntar era cuál era tu preocupación en ese momento, cuáles eran tus preocupaciones en esos primeros momentos. Bueno, de ese librito al que le conservo mucho cariño, el primer librito que escribí, un librito realmente muy pequeñito, que no creo que llegara a las 80 páginas, en una colección de una entonces muy joven editorial. Sí. Es un poco el resultado de mi trabajo de aquellos años en la cátedra de Oscar Landi, un querido amigo y maestro con el que trabajé 10 años y con el que después, bueno, yo después yo me fui a hacer el doctorado a Brasil, volví, Oscar en el medio se había enfermado. El último tramo de su vida, mis relaciones con él fueron menos de trabajo que de muchos cafés en el centro de Buenos Aires, de seguir conversando mucho con él. Tengo de él un recuerdo muy grato, fue un muy querido maestro y para mí una gran cabeza que me ayudó y creo que a muchos nos ayudó a pensar la teoría política, la filosofía política, la política argentina en los años de la transición y de lo que se llamó la post-transición democrática de los 80 y los 90. Yo había estudiado en efecto en Rosario, empecé al final de la dictadura, una facultad horripilante al final de la dictadura, con profesores horripilantes, a varios de los cuales recuerdo que el movimiento estudiantil del que yo formaba parte muy entusiasta en los años 84, 85, echamos de la facultad en una asamblea que recuerdo perfectamente, de los personajes unos fachos. Destituyentes, una asamblea de destituyentes. Éramos destituyentes de fachos, en un momento en que la facultad estaba gobernada por un decanato radical progresista, digamos, y para todos nosotros ese fue un momento de mucha ebullición, de mucho aprendizaje, de mucha lectura mezclada con una militancia que uno hoy la puede ver retrospectivamente como un poco ingenua y al mismo tiempo como muy interesante, porque se trataba de cambiar los planes de estudio de la dictadura, pensar nuevos contenidos, discutir a veces mucho con nuestros propios profesores, aprovechar mucho las visitas que hacían a Buenos Aires en aquella primavera alfonsinista en que además la universidad tenía un poco de plata, algunas figuras que para mí fueron muy marcantes, qué palabra rara me salió, marcantes, bueno, pero muy decisivas. Uno de quien tengo un muy grato recuerdo es Jorge Dotti, que me acuerdo que viajaba para dar clases en la facultad en la Flaxo, que tenía un posgrado en la Facultad de Ciencia Política de Rosario, y yo me acuerdo que algunos estudiantes avanzados entonces, que estábamos terminando nuestra carrera, habíamos pedido autorización para escuchar las clases. No para hacer formalmente la maestría, que no pedimos, pero para escuchar las clases. Ese pedido me acuerdo que nos había sido denegado, lo cual nosotros considerábamos una cosa espantosamente autoritaria y horripilante, en cierto modo no dejaba de serlo, pero lo que hicimos fue hacernos medio amigos de Dotti y lo que hacíamos es secuestrarlo cuando terminaban las clases y nos lo llevábamos a comer, me acuerdo, unas picadas de queso y salame a un bar que me acuerdo muy bien en la calle Entre Ríos, en el centro. Nos íbamos caminando de la vieja Facultad de Derecho
a la calle Entre Ríos, y nos hemos pegado unas comilonas de salame y queso y aprendido mucho en esas conversaciones con Dotti. Yo recuerdo, de ese texto yo les di a los alumnos, y muchos lo han conservado como un texto fundante, un texto que se publicó en Punto de Vista en el año 92, que se llama Son los tiempos que corren, y es un texto extraordinario que introducía a Schmitt, claro, la cara de Schmitt Argentina y la excepción, y era un texto donde él discriminaba por completo el liberalismo de la filosofía como tal. La filosofía era inexorablemente enemiga del liberalismo. Claro. Era un texto, bueno, en ese momento era el momento de Terán también, que era mucho Rosario. Sí, yo a todos esos que eran nuestra bibliografía, digamos, bueno, los veía ahí en los pasillos, nosotros tocábamos el cielo con las manos. Y vos ahí ya habías adherido como al peronismo, digamos, ¿no? A la juventud peronista. No, no exactamente. Te diría que muchos de los compañeros con los que teníamos más diálogos eran militantes peronistas. Nosotros habíamos formado una cosa por la que guardo gran cariño, que era el Frente Unidad Popular para la Liberación, FUPL, de previsibles banderas rojas y negras, previsible sandinismo, y previsible todo, pero que fue una linda escuela también de discusiones y de charlas, que era un espacio muy amplio que iba, te diría, desde la izquierda comunista, y en algún tramo también de su vida trotskista. Me acuerdo que incorporamos a algunos compañeros del MAS, hasta el peronismo renovador de Cafiero. Yo andaba ahí medio por el medio, con algún pasaje por el Partido Intransigente, que en aquellos años nos tomó a muchos de nosotros, y siempre con más simpatía por la cosa nacional popular que por la cosa de izquierda más PC, digamos. Pero ahí confluíamos los chicos que se habían ido de la Franja Morada, peleados con Alfonsín después del 85, el Partido Intransigente con las distintas vertientes que tenía en la provincia de Santa Fe, el peronismo, donde había los grupos más cercanos a Cafiero, que estaban en la Renovación, y algunos compañeros, algunos de los cuales tenían alguna vieja militancia montonera en los años 70, que estaban más cerca de Menem, ¿no? Todo eso era un hervidero para mí muy rico, muy interesante. Creo recordar que gobernamos el Centro de Estudiantes de Ciencia Política durante 3 o 4 años. El último presidente del Centro de Estudiantes que tuvimos, de quien tengo un gran recuerdo, porque éramos amigos, pero además porque atravesamos juntos. Yo en esa época era consejero directivo, creo recordar, la Semana Santa del 87. Fue después decano y vicerrector de la universidad, que es el amigo Fabián Biciret. Ajá, Fabián Biciret, tal cual. Me acuerdo muy bien, el jueves de la Semana Santa de 1987, tal cual, nos despertamos, prendemos la televisión, vemos el despelote que era el país, y yo me voy a la casa de Fabián. Yo vivía con mis padres, Fabián con los suyos, a unas 10 cuadras de distancia, y digo, ¿qué hacemos? ¿No? Y ahí se inició 4 días de correr del Monumento a la Bandera a la facultad, de la facultad al Monumento a la Bandera. Tengo un lindo recuerdo de esa militancia. Y en esos años conocí en la facultad como profesores algunos tipos que fueron decisivos después en mi formación, en mi itinerario vital, te diría. Adán García Delgado, que fue un profesor muy interesante, Alejandro Pisitelli, que fue un profesor muy interesante, y por supuesto, y en primer lugar, a nuestro amigo y maestro Horacio, con quien cursé 2 hermosas materias que fueron materias extraordinarias. Una se llamaba Proyectos Políticos Argentinos y Latinoamericanos. Se sigue llamando así. Se sigue llamando así. Y la otra era un seminario que se llamaba Teorías del Tercer Mundo. Y Horacio estaba recién vuelto de Brasil, con lecturas que para nosotros, que éramos unos perfectos ignorantes y unos mocosos, eran absolutamente deslumbrantes. Horacio era deslumbrante. En esa época además lo leíamos mucho, yo con fruición en la revista Unidos, cuyos números tengo enteramente subrayados, porque era una revista que esperábamos mucho para leer las cosas que ahí... Esa fue también la época en que publicó La Ética Picaresca, ¿no? Más o menos. Fue la época en que publicó La Ética Picaresca. Yo creo que La Ética debe ser de fines de los 80. De 88, 89. Exactamente. Quizás. Que fue la época en que yo me empecé a mover de Rosario a Buenos Aires. Claro, vos ahí te trasladaste a Buenos Aires. Sí. Y ahí es donde vos, digamos, donde empiezan a montar el Ojo Mocho, sería así. Un poquitito después, sí, esos años se me confunden un poco, porque pasaron muchas cosas en el país y en mi vida, todas mezcladas. Terminó Alfonsín, empezó Menem. En efecto, yo ahí me estaba empezando a ir de Rosario a Buenos Aires, mantenía alguna cosa en Rosario, daba clases de sociología con la querida Efimia Layú, a quien hace mucho que no veo. Que está todavía en la facultad. Me dicen, sí. Y
en fin, hacía muchas cosas en Rosario y al mismo tiempo empezaba a tener alguna actividad en Buenos Aires, daba clases en el ciclo básico común, que era el gran ganapán de todos los jóvenes que empezábamos. ¿Y también vos empezaste a ir a dar clase en el Nacional Buenos Aires? Un poquitito después, mira, por mediación de una amiga que puedo recordar ahora con mucho cariño, porque además acaba de morir, que no era otra que Débora Pérez Volpin, que fue alumna mía en la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, en una materia que yo daba allí, que era Teoría de la Comunicación 1, con Alicia Antel. Y bueno, era un grupo chico de trabajo práctico, me acuerdo, habíamos hecho amigos, yo qué sé qué, y un día medio cuando estaba por terminar el curso, me dice, che, mi novio trabaja en el Colegio Nacional de Buenos Aires, no era otro que el vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, están necesitando un profesor de sociología. ¿Y ahí ingresaste vos? Sí, me acuerdo que me tomé un café en el Parque Centenario con Débora y su entonces novio, que era en efecto el vicerrector del Colegio Nacional, que estaba necesitando un profesor de sociología, y ahí empecé a trabajar en el Colegio Nacional. ¿Y tu experiencia con los chicos es buena? ¿Hasta hoy trabajando? ¿Y es buena experiencia? ¿No es una pesadilla después? No, me gusta mucho dar clases. Yo tengo ese prejuicio. Me gusta mucho dar clases, son chicos de... Bueno, a ver, en primer lugar, es evidente, por más que yo me dedico bastante sistemáticamente a tratar de desmontar el mito de la élite, de no sé qué, los cascoteo bastante a los pibes y trato de bajarlos del pedestal que la historia les ha construido a los chicos del Nacional. De la escuela de Miguel Cané, sí, de algún modo. Me divierte bastante en tratar de desarmarles un poco eso, pero es evidente que son chicos de una, te diría, una clase media intelectual, libresca, y me imagino que dar clases en algunas otras escuelas de la capital federal, y no quiero pensar fuera de ella, debe ser una experiencia bastante distinta. Por otro lado, desde que empecé a dar clases en el Colegio Nacional hace 30 años, o 29, una barbaridad de tiempo, siempre di clases en el sexto año, en la misma materia que sociología, de modo que son chicos casi universitarios, ¿no? Tal 17, cual, casi entrando a la universidad. Sí. Y ahí, bueno, volviendo al rastro biográfico, vos te vas a Brasil y... No, lo mucho después, lo hice medio a la vejez. Ahí comienza lo del ojo mocho de algún modo. Sí, yo empecé a trabajar... Ese mito de que dice que el ojo mocho el título va en contra de punto de vista, ¿es cierto? Lo hemos dicho mucho, no estoy seguro. La mitología popular. No estoy seguro hasta qué punto. Sí, lo hemos dicho mucho nosotros mismos, nos gustaba jugar. La metáfora de la mirada es una metáfora que está en el nombre de muchas revistas, incluyendo la revista que después hizo Carlos Aullero, que se llamaba La Mirada, ¿no? La Mirada, sí. Siempre los intelectuales se piensan como bichos que miran el mundo. Punto de vista, en efecto, supone una mirada de un punto de vista que uno podría llamar, por un lado parcial, puesto que se presenta como un punto de vista, por otro lado privilegiado, porque no es cualquier punto de vista, eran de unos intelectuales ilustrados, marxistas. Y a nosotros nos gustaba la metáfora más plebeya del ojo mocho, ¿no? Pero te mentiría si te dijera que eso fue una discusión que dimos. La verdad de la milanesa es que el ojo mocho nace como revista de la cátedra de Horacio González. Y los primeros números que no circulan y que yo no tengo ya, y que han desaparecido, han desaparecido. ¿Quién puede volver a producir eso? No, son en realidad abrochados de los trabajos prácticos que los muchachos presentaban como fin de curso. Así salió el número 1 y el número 2 y el número 3, creo recordar. Y el número 1 de la revista que se empezó a vender en kioscos es el número 4, ¿no? Pero hubo 3 números que eran abrochados de trabajos finales de los pibes, y me acuerdo que en una discusión que tuvimos en la materia, estábamos el equipo docente, que en aquella época integraba a mi querido amigo que poco tiempo después de eso se fue a vivir a Chile, donde vive hasta hoy, Federico Galente, que durante un tiempito trabajó en la cátedra de Horacio, un tiempito corto, entre que se fue a Buenos Aires de Rosario y que se fue a Chile de Buenos Aires. Ahí un ratito trabajó en la cátedra de Horacio, y me acuerdo que él participó de esa discusión con los estudiantes y todo, y que se armó la discusión sobre el nombre de la revista. Y me acuerdo de algunos que alguien propuso No Carlos, ¿no? No Carlos Menem. Claro, Menem era presidente, entonces el título de la revista algunos decían que fuera No Carlos. A algunos nos parecía levemente demasiado evidente, era claro que era para decir No Carlos, pero estaba bueno decirlo con más sutileza. Y me acuerdo que Horacio agarró el pizarrón y con una tiza puso los nombres que aparecían y se votaba, ¿no? Y poníamos palotes.
Y el Ojo Mocho lo propuso Federico Galente. Y así salió. Y salió el Ojo Si tuvieras ahora apelo más a tu cosa profesoral, y si vos tuvieras que explicarle a un joven de segundo año de la facultad ahora, ¿cuál sería la distancia, cuál era la diferencia entre el proyecto cultural de ustedes, que de hecho se desenvolvió, y etcétera, etcétera, y que dejó tantos ratos, y lo que era la hegemónica, digamos, en ese momento, que era la ciudad futura, punto de vista? ¿Cuál sería, cómo plantearía vos la diferencia entre aquellos intelectuales ligados a la transición, a la figura de profesional, y lo que ustedes, la identidad que ustedes buscaban? Yo creo que había una diferencia grande entre esos grupos. Por supuesto, yo cursé toda la facultad leyendo con fascinación la ciudad futura, sí, con fascinación crítica, digamos, subrayándola toda para criticarla. Sí, sí. Me acuerdo que con queridos amigos, Claudia de Cándido, el Mosquito de la Torre, sí, sí. Marito Herrero, que no sé qué fue de la vida después, bueno, compañeros que militábamos ahí del frente, una vez tuvimos el tupé de mandarle a la Ciudad Futura una nota crítica de una nota que habían sacado ellos. Ajá. Y firmamos Frente Unidad Popular para la Liberación. Yo la de hoy y es pésima la nota que mandamos. Sí. Era realmente una cosa de mocosos insolentes, que creíamos que éramos revivos, yo qué sé. Y la Ciudad Futura, lejos de cajonear esa nota, que lo que correspondía hacer, porque sí, era una cosa impublicable, nos la publicaron y nos la respondió en una página y media de la Ciudad Futura con unos argumentos extraordinarios, Pancho Aricón. Ajá. O sea, Pancho Aricón, el mayor intelectual del grupo de los gramscianos argentinos, se tomó un rato para, dudo que no ha sido más que una hora, pero para responderle a 5 mocosos rosarinos que éramos impresentables. Y la verdad es que siempre valoré mucho ese gesto de Aricón. Sí. La verdad es un gesto totalmente innecesario. Aricón no nos conocía, imagínate, nosotros éramos perfectamente desconocidos. A raíz de eso yo lo conocí a Aricón, porque una vez que viajábamos mucho por la militancia, a Buenos Aires, y una vez me acuerdo que en la vieja Gandhi de la calle Montevideo me tomé un café con Aricón. Lo quería conocer, agradecerle el gesto, yo qué sé qué, y tuvimos una discusión con Aricón. Grande, yo era un mocoso, sí, tipo grande ya, pero recuerdo muy bien, no, para nosotros la Ciudad Futura era un interlocutor permanente y un motivo de discusión y de enojos. Punto de Vista era una revista que percibíamos como más literaria y de crítica literaria y de un involucramiento político menos inmediato, digamos. Ajá. Y había una diferencia muy grande entre esas dos revistas y el Ojo Mocho. A ver, empiezo por lo más obvio. Esas dos revistas eran editadas por grupos intelectuales muy consolidados, de toda gente que para entonces estaba entre los 40 y los 50, te diría, que eran los grandes intelectuales argentinos, con los que discutíamos, con los que nos enojábamos, que no nos gustaban, no nos gustaba su alfonsinismo, no nos gustaba su estilo de gramscismo, todo lo que quieras, pero eran los grandes intelectuales. El Ojo Mocho era un gran intelectual y media docena de pibes que estábamos aprendiendo a su sombra. La verdad que el Ojo Mocho era Horacio. Quiero decir, el intelectual del Ojo Mocho era Horacio. Y todo lo demás hicimos allí nuestros primeros palotes. Me parece que el Ojo Mocho tenía siempre una cosa plebeya, hiperdemocrática, que hacía que todos escribiéramos con la misma tipografía, que todos escribiéramos... Y todos nosotros éramos, me parece que teníamos una cosa muy atorranta y muy... que yo reivindico, me parece que también uno se hace así, porque ¿no? sin andar rindiendo muchas pleitesías y animándose a... Y todos nos animábamos y escribíamos, pero la verdad es que Horacio no solo nos sacaba a los mayores del grupo, que era yo, 20 años, sino que nos sacaba un montón de cuerpos, de informaciones. Entonces, viendo hoy retrospectivamente el Ojo Mocho, la primera etapa, te diría, del Ojo Mocho, los primeros años del Ojo Mocho, me parece que eran grandes artículos de Horacio y primeros palotes nuestros. Me parece que después todos fuimos aprendiendo, todos fuimos creciendo, fuimos escribiendo mejor o menos peor, fuimos incorporando algunos otros amigotes, a cierta altura se incorpora, porque el Ojo Mocho empezamos siendo en el primer número, si no me equivoco, Horacio y yo, en el segundo Horacio, yo y Cristian Ferrer. Y después, a la altura del cuarto, quinto, sexto, no me acuerdo bien, se incorporan María Pía López, Guillermo Korn, Chona Kang, y una cantidad de queridos compañeros con los que hicimos la revista durante bastante tiempo. Y bueno, y ahí todos, en fin, íbamos creciendo, íbamos escribiendo otras cosas. El Ojo Mocho tenía una cosa que era muy linda, que era una absolutamente monstruosa sección de reseñas bibliográficas.
Eso Horacio nos estimulaba mucho y a todos nosotros nos gustaba dar cuenta de todos los libros que aparecían y que leíamos. Y era monstruoso, eran 40 reseñas por número, entonces cada uno de nosotros reseñaba varios y eso era un lugar muy vivo de la revista. Y después la cosa de las entrevistas, sí, que para mí fue muy formativo porque a lo largo de 10 años y entrevistamos a 10 o 15 o 20, porque en general salían dos entrevistas por número, grandes intelectuales argentinos. Sí. Ahí lo conocimos y charlamos por primera vez y después fue una amistad que para mí fue muy importante y muy formativa, a David Viñas. Sí. Ahí tuve mi primera charla larga, que es la entrevista con León Rosichner. Claro. Ahí entrevistamos, bueno, a medio mundo, una entrevista lindísima que me acuerdo en la casa de Horacio con Jorge Arruli, una entrevista lindísima. A Fowell también, una entrevista dura. A Fowell, una entrevista que era como todo con Fowell, una pelea. Una pelea. A Emilio de Ípola, una entrevista hermosa en su casa, también, muy larga. Donde recordó cuando le escribía el discurso de Alfonsín. Exacto. Y Alfonsín se equivocaba, y decía lo que quería. Su cuenta de Ípola. Sí. No, esa entrevista fue porque era un lujo asiático, ¿viste? Y vos en ese contexto, cuando vos decís, bueno, ese más que, por ciertamente, todos coincidimos, esa ubicación que tenía Horacio González, y sobre todo con respecto a vos, ¿por qué Horacio era un maestro? ¿Por qué lo era? Vos lo podés decir conceptualmente, ¿por qué lo era? Además de... Yo creo que... Además de toda una dimensión ética, digamos, ¿por qué era un maestro? Se me hace difícil decirte. Quizás porque tiene un estilo, o sea, quizás porque nunca se propuso serlo, ¿no? Tiene un estilo, Horacio, que es el antimaestro, ¿no? Sí. Horacio a mí me ha leído miles de papeles a lo largo de 35 años de amistad. Sí. Y no recuerdo que una sola vez en todas estas décadas Horacio me haya dicho, che, tenés que leer este libro, ¿no? Sí. En ese sentido, yo he tenido maestros más clásicos en ese sentido. Más clásico, Pepe Nun me dirigió la tesis de maestría, hoy lo recordaba con los estudiantes. Sí. Y yo me acuerdo que Pepe, tipo muy formal, muy serio, muy regular, un excelente director de tesis de maestría, me decía, René, usted, porque me trató siempre de usted, al comienzo. Ahora ya la vejez viruela nos tuteamos, ¿no? Pero sí, durante muchos años nos tratamos de usted, yo respetuosamente, él con una especie de formalidad. Me decía, René, usted léase este libro de Carol Pateman, este libro de Mongo, este libro... Y yo iba y leía los libros, ¿no? Eso es un típico director de tesis, digamos. Sí. Pero Horacio yo creo que jamás me dijo, vaya a leer tal libro, ¿no? De Horacio me parece que a todos nos fascinaba y nos fascina cierto estilo de pensamiento, cierto desparpajo, cierta osadía en los modos de pensar las cosas, cierto modo de concebir lo que pomposamente o burocráticamente solemos llamar investigación, que en Horacio nunca es una práctica burocrática, sino siempre una práctica en acto que se hace en el momento de dar una clase y en el lenguaje y a través del lenguaje. Horacio, y luego tu interés, por ejemplo, por literatura, por Shakespeare, ahora que publicaste un libro y que lo presentaste aquí en Paraná, ese interés también viene impregnado de algún tipo de lectura de Horacio, digamos, ese vínculo con la literatura, o eso es una cosa... Yo creo que sí, Horacio piensa la política, mucho con la literatura, digamos, algo obvio, ¿no? En aquellos años para mí fue muy decisiva la relación que durante un tiempo fue muy intensa. Era un viejo cascarrabias y no era fácil llevarse bien, pero durante algunos años nos llevamos muy bien y para mí fue muy formativa la amistad con David Viñas. Que era un viejo cascarrabias. Era un viejo cascarrabias, pero era extraordinario, ¿no? Sí, Y leí, puedo decir que muy bien y mucho su obra crítica, literatura argentina y política, y su obra novelística que leí creo que entera o casi, y la verdad que durante algunos años fue... Y las charlas con él eran muy formativas, la verdad que con Viñas pensaba en la política pensando en la literatura. Pero sí, yo creo que Horacio fue muy decisivo allí. Sobre todo, mira, hoy recordábamos conversando con no me acuerdo quién, con uno de los compañeros, con uno de los estudiantes acá en el curso, un pasaje de la Ética Picaresca, sí, que es el libro en el que edita su tesis doctoral, Horacio, en el que Horacio habla de Hamlet de Shakespeare.
Y yo creo que eso a mí me influyó bastante y empecé a leer un poco Shakespeare, creo motivado por las clases que dábamos con Horacio, en una materia muy linda que sigue hasta hoy. Bueno, ahora formalmente está a cargo mío, puesto que Horacio tuvo que jubilarse. Digo formalmente porque la verdad es que es un equipo que funciona bárbaramente, yo estoy solo formalmente a cargo, pero es una materia que se llama Teoría Política y Teoría Estética. Y que trata de pensar eso, los vínculos entre estética y política y la utilidad de las categorías con las que pensamos el arte para pensar la política y viceversa. Y bueno, y yo ahí me fui ocupando un poco más de Shakespeare. En esa época apareció un libro que a mí me dio vuelta la cabeza, que es el libro de Derrida, Espectros de Marx. Que se publicó en aquella época. Se publicó en aquella época en castellano. Con Horacio leímos, Horacio es un gran lector y yo le debo haber escuchado a lo largo de la vida docenas de clases a Horacio sobre el 18 Brumario de Marx, que es el texto más shakespeariano de Marx, digamos. Y todo eso a mí me impresionó mucho. Y en esa época, por una razón bastante contingente, bastante azarosa, una amiga de mi amiga Alcira Argumedo, con quien yo trabajé desde que llegué de Rosario a Buenos Aires y durante 20 años en la cátedra, una amiga de Alcira estaba haciendo su doctorado medio de grande en Brasil, había conocido a un tipo que a ella le parecía que a mí podía interesarme, yo qué sé qué. Bueno, cuando me quise dar cuenta me había convencido, le había escrito yo a este tipo, que después terminó siendo mi director de tesis doctoral, Renato Zanini Ribeiro. Me había entusiasmado mucho con un par de libros de él, me había ido a San Pablo, había charlado con él y cuando me quise dar cuenta, ya a esa altura de las cosas, casado y con un pibe y mi segunda hija en camino, ya medio grande, pero en un momento también que la Argentina se volvía muy irrespirable, ya, parece que fue una buena tomada de aire un par de años, me fui a San Pablo. Y allí me fui a hacer un doctorado en que trataba de pensar como la temprana modernidad europea, digamos. Y se me ocurrió que podía ser pertinente pensar Hamlet de Shakespeare entre Maquiavelo y Hobbes. Eso es lo que está en el texto, ¿no? Y eso terminó siendo, en efecto, la tesis doctoral que defendí allí, que fue una experiencia muy linda escribirla, medio entre dos países y entre dos idiomas. La terminé de escribir en la Argentina, ya de vuelta de Brasil, en medio del despelote del 2001. El país se venía abajo y yo estaba escribiendo sobre Polonio. Y la defendí en el 2002 en Brasil, en un tribunal en el que estuvo Horacio, que fue muy lindo para mí que estuviera, y en el que además estuvo Gabriel Con, que es un maestro extraordinario, un gran sociólogo brasileño, discípulo de Florestan Fernández, un personaje extraordinario. Estuvo Marilena Yahuí, enorme filósofa brasileña, experta en Spinoza. Estuvo Miguel Yaya, a quien yo no conocía, que es un interesante antropólogo brasileño, buen lector de Shakespeare. Y la pasé muy bien. ¿Y esos problemas vuelven con vos? Porque ahora volvés a editar un libro que yo no lo he visto, que lo presentaron aquí. Cuando yo volví después de lo de Brasil, sí, lo de Shakespeare y Hamlet en particular para mí fue una línea de lectura y de trabajo sobre la que seguía haciendo diversas cosas. Sí, desde política y tragedia para acá, yo temo que hay 3 o 4 libritos alrededor. Hay varios libros, sí, porque siempre me interesó mucho. Este último al que te referís, que se llama Actores y Soldados, es como una especie de trabajo en la traducción, ¿no? Es un trabajo con el lenguaje, sí, con distintas dimensiones del problema del lenguaje. Hamlet, una de ellas es la cuestión de la traducción, de las distintas lenguas que habitan Hamlet, la presencia. Por ejemplo, sería Time is out of joint, cuando trabajás ahí, ¿cómo se no es en cultura? Sí, esa frase de Time is out of joint es una frase particularmente central de Hamlet, que además se ha vuelto muy interesante porque es la frase que toma Derrida en Espectros de Marx para analizar no una sino 4 traducciones posibles de esa frase al francés. Lengua en la que por otro lado Shakespeare leyó por primera vez el mito de Hamlet. El mito de Hamlet es un mito danés que recoge un señor que se llama Saxo Grammaticus en latín, que repone en francés otro señor que se llama Belforest, que cruza el Canal de la Mancha y que después Shakespeare escribe en inglés, por lo cual la pregunta acerca de cómo después se traduce el Hamlet inglés de Shakespeare al francés no deja de ser de algún modo la pregunta por cómo la cultura inglesa le devuelve a la francesa algo que un siglo antes había tomado de ella, ¿no? Y a mí esas discusiones sobre el problema del lenguaje y de los idiomas me interesaron en Shakespeare
Ahora, de todos modos, Eduardo, vos en tu escritura no es una escritura trágica. Por ejemplo, en el caso de Horacio, si vos tomás Horacio hay una impronta trágica muy fuerte en su escritura. Está ¿no? muy En el caso bueno, suyo, sí. Por ejemplo, yo siempre me interesó ese contraste, suponete, entre esa perspectiva ciertamente trágica o irónica de Horacio, de Casullo, contrastarla con un tipo que nada que ver, como Alperín, pero que sin embargo también tiene una mirada como trágica de la historia, pero que se declina más en ironía, en el escepticismo. Sí. En cambio, Horacio no se describe en la impotencia, no es que no hay nada por hacer. No, claro. Ahora, en tu caso, vos después, en tus trabajos como tal, no hay una dimensión muy trágica, o sí lo hay. Está bueno eso que decís, no sé si lo había pensado así, está muy bueno eso que decís. A mí lo pienso así a partir de tu pregunta, pero nunca se me ha ocurrido mucho preguntarme por mi escritura, a mí me parece que yo he elaborado las cosas que escribí y eso, me parece, siempre han oscilado entre como dos campos, te diría. Ajá. Por un lado, la discusión más política y teórico-política sobre la Argentina. Sí, que sería esa línea que hablábamos antes, ¿no? El primer libro de Grondona. El librito sobre Grondona, yo en esa época Sí. empezaba a trabajar con Oscar Landi Sí. y discutíamos el problema de la relación entre política y televisión. Sí, Eso me sí, interesó me acuerdo, mucho de la claro. obra de Oscar. Me interesó toda la discusión sobre la transición a la democracia, sobre qué se decía cuando se decía transición a la democracia, qué modelo de democracia se pensaba como utopía de ese proceso de transición. Sí. Ahí me sirvió mucho la interlocución con Landi, con Nun, Sí. mi tesis de maestría con Nun. Las discusiones que se produjeron en este país y que no siempre se resolvieron bien en torno al gran despelote del 2001, ¿no? Que yo creo que ahora también se puede volver a pensar con otras sí, cosas, ¿no? porque me parece que la discusión sobre la transición democrática fue rica e interesante en la Argentina durante los 80, fue decididamente mucho menos interesante durante los 90, con una teoría política muy colonizada por un economicismo muy mediocre, muy banal. De repente todo salta por los aires. En el 2001. En el 2001, sí. dejándonos la pregunta de cómo fue que no vimos venir esto también. Es lo que nos preguntamos nosotros en el seminario. Bueno, te lo quería preguntar. Es lo que dijo Eduardo Medina. Bueno, ¿cómo puede ser que ninguno de estos tipos haya previsto 6 meses antes? Quizás uno podría decir, la tarea del pensamiento no es andar previendo las cosas. Sí. Esa sería la respuesta hegeliana, ¿no? Sino tratar de no explicarlas tan mal después de que las cosas ocurrieron. De todos modos, uno no podía dejar de tener la sensación frente al 2001 que tiene Marx en el 18 Brumario frente al golpe de Luis Napoleón, cuando dice, parecía un rayo que cayese en un cielo sereno, ¿no? Es evidente que de los cielos serenos no surgen rayos, los rayos surgen de los cielos tormentosos. La pregunta que se hace Marx es, ¿por qué todo lo que estaban mirando el cielo no vieron venir ese rayo? ¿Por qué Proudhon no vio venir el golpe? ¿Por qué Victor Hugo no vio venir el golpe? Y la respuesta que da Marx es no porque no estuvieran mirando, sino porque estaban mirando con los lentes equivocados. Proudhon con los lentes de una mala teoría de la historia, Victor Hugo con lentes de novelista y no de historiador, y Marx dice muy jactanciosamente en la primera página del prólogo a la tercera edición, ¿no? El único contemporáneo de los acontecimientos que vio venir la cosa y que puede explicarla es Papito, porque tiene una buena teoría de la historia, ¿no? Es Marx mismo. Entonces, ahora, ¿y nosotros cuál fue los anteojos que nos impidieron ver? Bueno, ese fue que un poco, se derrumbaba todo esto. Te diría el inicio y venía el infierno Macri, digamos. Y yo creo que los anteojos que nosotros con un grupo de compañeros de la universidad en la que yo entonces empezaba a trabajar, que es la universidad en la que trabajo hasta hoy, y que me ha ocupado años muy intensos de mi vida, cosa de la que además estoy muy contento, la Universidad Nacional de General Sarmiento, yo empezaba a trabajar en esa época cuando volví de Brasil, vino el gran despelote del 2001, tenía que presentar un proyecto de investigación y se me ocurrió hacerlo jugando un poco con esta metáfora de los lentes de Victor Hugo y terminó saliendo, resultado de eso, un libro colectivo con varios compañeros que se llama así, Los lentes de Victor Hugo, donde un poco nos hacemos esa pregunta que estás haciendo vos. ¿Cuáles eran esos lentes con los que estábamos mirando la vida social y política argentina y que no nos permitió, no solamente no nos permitió ver lo que se venía, no nos permitió explicarlo bien después de que ocurrió también? Porque yo creo que las ciencias sociales argentinas tienen hasta hoy una deuda de comprensión de qué cosa fue el 2001.
Ajá. Creo que todo lo que pensamos en su momento y todo lo que pensamos después peca o bien de un conservadurismo más bien propio de la politicología más convencional, o bien de un optimismo propio de una especie de cosa entre autonomista y yo qué sé qué. Toninelli, que en esa época se leía con mucho entusiasmo, cosa que por ¿no? supuesto no estaba mal, es un autor muy considerable, pero que me parece también que nos hizo pensar con ciertos esquematismos la situación argentina. A mí me parece que todo esto que ha venido ahora con el macrismo, esta especie de moralismo de la clase media, el antisistema, ¿no? Me parece que si volviésemos retrospectivamente hacia atrás y pensáramos en las asambleas barriales, además, a lo mejor encontraríamos muchos puntos en contacto de lo que en esa época se anunciaba como un discurso libertario, de izquierda, ¿no? Pero que en realidad también había ahí un germen de una cosa profundamente reactiva, ¿no? Una dinámica societal muy reaccionaria, ¿no? El mundo dividido en réprobos y corruptos, los políticos el mal, nosotros la buena clase media el bien. Había algo, ¿no? Que quizás había que pensar mucho. Yo creo que la consigna que se vayan todos, mucho antes de que algunos grupos de izquierda se imaginaran que podía ser una consigna de izquierda, era lo que decía todos los mediodías Mirta Legrand durante años. Ajá. Que se vayan toda esta manga de corruptos y que vengan los empresarios de una buena vez. Sí. Y se armó un flor de despelote, la consigna que se vayan todos, la coreamos todos. La coreó la derecha, que quería que se fueran todos para que vinieran los empresarios de una buena vez, y la coreó una izquierda que quería que se fueran todos para que viniera las asambleas, el autogobierno del pueblo, o lo que fuera, ¿no? Y la coreó el peronismo, que quería que se fueran todos ellos para gobernar el peronismo. Todos coreamos que se vayan todos. Y en efecto, cuando terminó todo ese despelote, Néstor Kirchner le ganó por un pelito al antecesor del programa de Mauricio Macri. De hecho ganó Menem la elección. De hecho ganó Menem, ¿no? Salió segundo Néstor, y por un pelito este personaje tan pintoresco que era Ricardo López Murphy, que habría sido un perfecto y legítimo heredero, ¿no? Un legítimo heredero del movimiento del 2001, porque el que se vayan todos, son todos una manga de corruptos y todo eso, también era López Murphy, ¿no? Que decir, capaz que lo primero es demasiado serio para Argentina, pobre, ¿no? Sí, un liberal de verdad, ¿no? Sí. La Argentina necesita una cosa más farsesca siempre, ¿no? No, porque hay algo de así, no hay algo de teórico, ¿no? Es como un teórico sin partido, ¿no? Casi estuvo por ganar, es verdad, y tuvo un éxito enorme. Sí. Y la derecha ganó las elecciones, la derecha entre Macri y López Murphy afanó esas elecciones en las que Néstor terminó siendo presidente. Sin embargo, Néstor la montó y logró revertirla. Néstor hizo una cosa muy interesante a partir de allí, que nos permitió después reconstruir nuestra lectura del 2001 sobre la base de la historia. Siempre es así, la historia siempre son nudos, ¿no? De piolas, de las cuales después se tira de una que nos permite después reconstruir ese nudo. Y un poco ahí la imagen sería 2001 y tenés la perspectiva más autonomista tipo Sturbar, que dice el kirchnerismo vino a neutralizar la potencia de la multitud, un poquito el colectivo situaciones, y la diferencia tuya sería un poquito no, en realidad el kirchnerismo vino a cumplir las promesas del 2001, sería un poco así. Yo creo que todavía nos debemos una buena discusión sobre el kirchnerismo, ¿no? Vos escribiste un artículo en el primer número de Debates y Combates, la revista, que fue ha sido muy leído en nuestros ámbitos, donde vos decís, ¿no te acordás? Donde justamente vos lo que decís, bueno, ahí hay toda una manera de pensar el kirchnerismo donde decís, ¿no? Pero centralmente hay una combinación. El kirchnerismo es como una cosa nacional y popular, al mismo tiempo con una base jacobina muy fuerte y muy interesante. Es una vanguardia el kirchnerismo. ¿Hoy qué dirías? ¿Dirías que eso es así o modificarías tu posición? A ver, yo creo que el kirchnerismo, como todos los fenómenos políticos interesantes de la historia argentina, no es la ilustración, no es el ejemplo en la historia de una teoría que sale ¿no? Los presidentes no son ejemplos de teorías. Y los procesos históricos son siempre mezclas de tradiciones y de herencias diferentes. No, y sigo creyendo que en el kirchnerismo hubo una cantidad de tradiciones que se articularon. Quizás viendo hoy retrospectivamente la cosa, yo diría que el kirchnerismo fue, en primer lugar, quizás, me cuido un poquito, porque la autorrepresentación que el kirchnerismo siempre tuvo de sí mismo es una autorrepresentación en clave
democrático popular, digamos. El kirchnerismo se piensa como un episodio de la historia nacional popular argentina y de la historia peronista. Sí. El problema es que el kirchnerismo no siempre se pensó a sí mismo de un modo interesante. Yo creo que el kirchnerismo es más interesante que lo que pudo pensar sobre sí mismo. Y me parece que no es interesante el modo en que el kirchnerismo se reconstruye conceptualmente. Y que a lo mejor cabría decir sobre el kirchnerismo cosas distintas que las que su propio relato sobre sí ha dicho. Si yo tuviera que decir algo, quizás para pelearme un poco con algunos compañeros kirchneristas, pero también con algunos personajes de la política argentina que jamás dirían esto del kirchnerismo, yo creo que el kirchnerismo fue quizás en primer lugar la expresión más alta del liberalismo político en la Argentina. Creo que una de las preocupaciones fundamentales que uno puede reconstruir como ejes de la acción política del kirchnerismo durante 12 años y medio de gobierno es la preocupación que nadie tuvo como el kirchnerismo en la historia política argentina por las libertades individuales de los ciudadanos. Por la libertad de manifestación, por la libertad de crítica, por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, que nunca fue tan grande en la historia de Argentina como durante los 12 años de kirchnerismo. Ningún gobierno de los que se llamó a sí mismo liberal en la historia política argentina le dijo a las fuerzas de seguridad de la patria que mantuvieran el orden en los actos públicos de protesta contra el gobierno sin llevar pistolas en la cartuchera. Ningún gobierno de los que se dijo a sí mismo liberal en la historia política argentina se animó a eliminar la figura de las calumnias y las injurias del mapa de las posibilidades de censura estatal a la libertad de prensa, que fue irrestricta durante el kirchnerismo. Ninguno de los gobiernos que se llamó a sí mismo liberal en la historia política argentina sancionó una ley tan estrictamente liberal y casi exclusivamente liberal como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Quiero decir, el kirchnerismo fue un muy buen liberalismo político. Yo diría que fue un liberalismo político mucho mejor que el alfonsinismo, porque tuvo más poder que el alfonsinismo. Más poder, también para combatir contra las corporaciones, ¿no? También vos decís que fue, en ese artículo vos decís que fue más republicanismo, también más... Yo creo que hay una pata republicana fuerte, sin duda, en el kirchnerismo, una pata republicana popular, te diría. Me parece que cuando le regalamos demasiado fácil a la derecha la palabra república, lo estoy diciendo rápido y Carrió, claro, ¿no? Cuando aceptamos que la que dice qué cosa es la república es la doctora Carrió, ¿no? Que tiene una concepción republicana, sin duda, pero de un cierto republicanismo, que es lo que desde Aristóteles hasta la tradición de la filosofía política del Renacimiento italiano podemos llamar una república aristocrática, frente a la cual es perfectamente legítimo reivindicar otra tradición republicana, que es la de la República Popular. Sí. Es la vieja contraposición entre Atenas y Esparta, si querés, ¿no? O entre Roma y Esparta, o entre Florencia y Venecia, ¿no? Venecia, la república aristocrática sostenida sobre buenas leyes y la virtud de una élite, y Florencia, la república plebeya sostenida sobre las luchas populares que van mejorando las leyes a fuerza de tumultos, ¿no? Como decía Maquiavelo, una república tumultuosa. Maquiavelo decía, si me dan a elegir entre una república virtuosa gobernada por élites y una república tumultuosa, donde el pueblo sale de la calle, hace despelote y mejora las leyes, me quedo con esta última. Sí. Y yo creo que esa es una gran discusión en la Argentina. Hay una tradición republicana minoritarista que ha ganado la partida por la apropiación del sentido público de la idea de república. Sí, que ganó el debate. Que ganó ese debate, digamos, exactamente. ¿no? Y que contrapone la idea de república a lo que nombra la palabra maldita populismo. Claro. Y hay una tradición republicana popular que, a mi juicio, no solo no se contrapone con lo que nombra la palabra populismo, sino que el populismo es la forma del republicanismo popular en América Latina. Incluyendo dentro de eso esa cosa que los republicanos aristocratizantes tanto desprecian, que es la figura del líder carismático amado por su pueblo. Que no me parece que haya que presentar como una figura antirrepublicana, como una figura de manipulación de las multitudes ignorantes, que es el viejo prejuicio del siglo XIX que reaparece en las posiciones más aristocratizantes o más oligarquizantes sobre la república. Ahora, te hago una pregunta, pero te lo formulo como una especie de polémica, siguiendo el artículo que estamos señalando, ¿no? Que leyéndolo desde hoy en día, retrospectivamente, ese artículo ya tiene, bueno, ya, por ejemplo, en el 2011 creo, debates y combates. Sí. Vos en un momento dado en el artículo decís, bueno, lo que hay que esperar ahora es que junto con este jacobinismo hay una apropiación por parte del pueblo de toda esta política como una especie de empoderamiento, ¿no?
Y eso no te parece que habría que como pensarlo ahora. Cuando Cristina cerró su gobierno, el último discurso, sí, dijo como legado empoderado, el empoderamiento de movimientos sociales. Sí. Y a mí te lo digo, te lo formulo ya como una pregunta, pero a mí me parecía que si hay algo que corresponde como comulgar o como discutir del kirchnerismo viéndolo ahora, es que ese proceso que se llamó la transversalidad, lo que intentó Néstor en un principio, esa especie de política horizontal no cuajó por muchos sentidos, pero al mismo tiempo el kirchnerismo terminó reproduciendo prácticas muy clásicas de la política, el clientelismo, ¿viste? Un tipo que decide quién va de candidato acá, allá, un poco la política de la cámpora, y eso me parece que a mí también inhibió la emergencia. Me parece que ahí hay un problema, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo, me parece que uno podría decir que es un problema no solo del kirchnerismo, del conjunto de los populismos latinoamericanos, desde los clásicos del siglo XX, Cárdenas, Vargas y Irigoyen, digamos, hasta los neopopulismos actuales de los primeros 3 lustros del siglo XXI, que es el modo en que en el seno de esos dispositivos gubernamentales conviven, para usar las palabras que estamos usando, una lógica democrática participativista y una fuerte lógica jacobina, ¿no? Los populismos en América Latina son jacobinos. ¿A qué llamo jacobinismo? A una fuerte vocación por transformar el mundo en un sentido emancipatorio desde arriba del aparato del Estado. Y eso no es necesariamente autoritario, no diría que es autoritario, sí diría que tiene una fuerte capacidad para inhibir formas de participación ciudadana amplia. El kirchnerismo lidió con eso como pudo y tratando, quizás con más benevolencia que la que uno podía tener en otro momento, porque siempre es feo hacer leña del árbol caído, tratando de pensar equilibradamente la experiencia del kirchnerismo, con todas las cosas que uno ha dicho y puede seguir diciendo sobre su jacobinismo, sí, sobre el armado de listas en un escritorio, sí, todo eso en efecto no es necesario abundar porque sabemos que fue un problema grande. Me parece que al mismo tiempo el kirchnerismo buscó estimular algunas formas de participación popular, democrática. Por ejemplo, el decreto de Kirchner acerca de la sanción participativa de normas, que obliga a, para la sanción de algunas normas de cierta relevancia, convocar una cantidad de foros, ¿no? Así se hizo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, posiblemente la ley más discutida en la historia política argentina. Así se hizo la Ley de Educación Nacional, que también comprometía una fuerte participación popular. Yo creo que en el kirchnerismo convivían, te diría, un sincero deseo de ampliar la participación popular. Ahí está una ley que para mí es muy importante, 2 leyes importantes. Una, la que baja la edad para votar, que metió a un par de millones de pibes en la posibilidad de un ejercicio activo de la ciudadanía, no sé si un par de millones, pero por ahí. Y la otra, la ley de organización de centros de estudiantes, que promovió la organización de los adolescentes de las escuelas secundarias argentinas, ¿no? Y su transformación en sujetos políticos. Que lo hemos visto ahora en el paro docente, porque volvimos a ver eso que no se veía de la década del 70. Exactamente. La toma de escuelas secundarias. Participando activamente. Yo no lo veía en el año 73, creo que la primera vez que se tomaron escuelas. Ese es un legado del kirchnerismo. Ese es un legado del kirchnerismo, ¿no? Que me parece que está bueno. Ahora, al mismo tiempo es cierto que el kirchnerismo convivía, te lo voy a ver si... con una idea sobre la democracia también fuertemente tributaria del representacionalismo alfonsinista, ¿no? El discurso de Cristina en el 2008, los discursos, digo el discurso en general, los múltiples discursos que desgranó Cristina en el 2008 en medio del despelote con la muchachada campera, eran discursos profundamente alfonsinistas en el siguiente sentido. Le decía, ustedes son una particularidad que defiende intereses particulares, son una corporación cuyos intereses no son universalizables, yo soy la representante del pueblo que me acaba de elegir por una cantidad enorme de votos y por lo tanto expreso el bien común. Entre ustedes que son la corporación y yo que soy la representante del pueblo. Ahora, el problema de decirse la representante del pueblo es el problema, ¿no? de esa lógica vertical. Yo me acuerdo de haber pasado, mi nena era chiquita y yo la llevaba todos los días no me acuerdo si al jardín de infantes o a la escuela, y iba caminando por la calle Callao para tomarme el subte para ir a mi universidad, y pasé durante una buena cantidad de meses, todos los días, frente a la carpa que el kirchnerismo había puesto en la Plaza del Congreso, en medio de la disputa por la 125, en cuyas paredes se leía en tinta negra: el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Es decir,
ese artículo de la Constitución Nacional, que nosotros lo recontraputeábamos a Alfonsín. Durante toda la vida. ¿No? Porque era un representante que no sé qué, y la lógica vertical de la representación contra la lógica horizontal de la participación. Bueno, eso lo escribimos nosotros en las paredes blancas de una carpa para pelearnos contra una corporación. Te quiero decir, ahí había una idea de la representación política que por momentos resulta fuertemente inhibitoria de la participación popular. Sí. ¿No? Que yo tiendo a pensar, ahora que decís esto de Alfonsín, hace un par de días atrás, ya les mencionamos porque es inevitable siempre, a Beatriz Sarlo, y hace un par de días estuvo ahí en TN con la típico Ancone de TN, y entonces Beatriz Sarlo dice, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Beatriz dice, yo quiero un gobierno de centro-izquierda, y yo decía, quizás, viendo esta relación entre alfonsinismo y kirchnerismo, a mí me parece que el kirchnerismo en buena medida cumple muchas promesas incumplidas del alfonsinismo, que hay un vínculo, y que en realidad si hubo un gobierno de centro-izquierda en Argentina fue el kirchnerismo. O sea que lo que Sarlo quiere como futuro, en realidad ya ocurrió de algún modo, pasa que ella no se dio cuenta, ¿viste? No hay algo así, no sería así. No se podría decir que Kirchner fue de última instancia, no sé cómo decirlo, la socialdemocracia posible en Argentina. Sí, a mí me parece que sí. Yo creo que hay una continuidad fuerte entre alfonsinismo y kirchnerismo. Creo que los múltiples homenajes a Alfonsín por parte del gobierno eran sinceros. Yo creo que eran sinceros, que eso expresa una continuidad que hay que tomar muy en cuenta. Lo que pasa es que ese centro-izquierda posible, claro, se hace bajo un cierto formato que a los centroizquierdistas, lo digo a la Cook, de compás y tiralíneas, no les puede cerrar, porque se hace en medio de la cosa desprolija, plebeya, ¿no? populista que tiene... Pero quizás la discusión en la Argentina no sea tanto la discusión más topográfica, ¿no? Como si se pudiera, como en un manual de instrucción cívica, hacer un semicírculo y poner posiciones, derecha, centro, centro izquierda. Eso no. Me parece que la discusión en la Argentina es mucho menos geométrica y mucho más política. La discusión es la discusión sobre los modos de articulación de distintos actores sociales. Es la discusión que, con todos los límites que quieras, con su terminología a veces poco invitante, pero es la discusión que me parece que en los últimos años de su vida trató de plantear Laclau, ¿no? La obra de Laclau nos puede gustar más, menos, su lenguaje por momentos insoportable, nos puede... todo lo que uno quiera, pero me parece que Laclau planteó el problema de un gobierno de izquierda en la Argentina en los términos de un país con una fuerte tradición movimentista, populista. Es decir, Laclau me parece que es el que viene a dar una formulación teórica muy exquisita, y en la que yo creo que vale la pena seguir insistiendo. Me parece que lo peor que podríamos hacer es decir, bueno, no, lo de Laclau no va porque se acabó. No, me parece que sigue habiendo así una teoría interesante para pensar, que me parece que pasa en limpio poniéndole un conjunto de categorías muy sofisticadas, las preocupaciones del viejo maestro de Laclau, que era el colorado Jorge Abelardo Ramos, que me parece que piensan las viejas preocupaciones del maestro del Colorado Ramos, que era Manuel Ugarte. Tal cual. Traigo esta colación pensando un poco en uno de los últimos libritos de Horacio González, de Horacio, que escribió... Compró Mario los otros días. En una colección que a mí me tiene muy contento, que estamos sacando en mi universidad, que es la colección Pensadores Latinoamericanos. Lo tenemos el libro. Es una muy linda colección, y el libro de Horacio sobre Ugarte me parece que es precioso. Muestra allí, en este viejo, joven socialista que termina recalando en las aguas del peronismo para convertirse en un intelectual fundamental del nacionalismo peronista, proveniendo de la izquierda, ¿no? Funda una tradición que es la tradición de lo que en la Argentina se llamó la izquierda nacional, porque quizás esa sea la discusión, ¿no? Más que izquierda, centroizquierda, un poquito más acá, un poquito más allá, no tanto. Me parece que la discusión no es la discusión sobre la izquierda, sino, si querés, la discusión sobre lo nacional, ¿no? Entendida en el sentido de la discusión sobre la articulación política real de los actores efectivos de la vida política, con todos sus lastres de corporativismo, de conservadurismo, de lo que quiera. Me parece que se trata
se trata de pensar. Alguna vez le escuché a Agustín Rossi en alguna mesa redonda una cosa interesante. Y Agustín dice que el gran mérito de Néstor y de Cristina es cómo haber hecho con un partido tan conservador un gobierno de izquierda. Efectivamente, bueno, sí. Dicho así un poco, pero sí. me parece que la pregunta es esa, es decir, ¿cómo se articulan los actores efectivos de la historia política de este país, ¿no? al servicio de un proyecto político? Más que cómo construimos un programa de centro-izquierda donde esté el tópico de los derechos humanos y donde esté el tópico de la ecología y donde esté el tópico del respeto a las libertades individuales. Es improbable que alguien haya respetado más, haya tenido una mayor preocupación, no te digo por la ecología, que es una problemática, pero por las libertades individuales y por los derechos humanos, que el tumultuoso kirchnerismo, con todo lo que traía adentro, a Hugo Moyano, a quien yo le invitaría a tomar un cortado, pero bueno, ¿viste? Digo, un asado se comería un asado sí, ¿no? ¿No? Pero un asado sí. Sí, a lo mejor medio lo lejos, pero... Me parece que expresa una zona de la política real de la Argentina, que por supuesto fue una falta grave del kirchnerismo, haber expulsado de su seno en nombre de un purismo que no teníamos una relación de fuerza como para exhibir, ¿no? Eso también es siempre materia opinable. Cuando Cristina y Néstor deciden dar el combate con la familia Duhalde, ahí les dio el cuero, ¿no? Varios nos asustamos, dijimos, uy, boludo, no. Sí, y en realidad otra cosa, estábamos en el pasado. Que ellos vieron bien que. Ahora, sacarte a Moyano, decirle a Moyano en una cancha de fútbol llena de laburantes, yo laburo desde chiquita. ¿no? Sí. Me parece que totalmente, eso fue lo que le dijo. Con Marta Ciruela además, fue en la cancha. Yo de todo modo, en ese sentido te quería preguntar, una cosa ya llevándonos más a lo fáctico, te quería preguntar cómo vos ves, desde cualquier punto de vista, el futuro de eso que se llama el kirchnerismo, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, yo tengo la idea de que cada vez que aparece un intelectual kirchnerista vinculado con el kirchnerismo, aún cuando se le pregunta de buena fe en la televisión, bueno, ¿y cuáles fueron los errores de Cristina? ¿Cómo se llegó? En general nadie responde, pero yo creo que nadie responde porque nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. En ese marco, yo quería preguntar un poco, en ese marco, ¿cómo ves así, políticamente, en lo fáctico? ¿Existe un futuro de algo que se llama kirchnerismo? ¿Está agotado? ¿Hay que esperar? ¿Va a volver? ¿Importa que vuelva Cristina? ¿Vos cómo lo ves? Si tuvieras que verlo así, tipo... Yo creo que, a ver, estás planteando una cosa importantísima. Yo creo que por lo menos dos cosas. Pero no es lo único que importa, digamos. Dos cuestiones lo que plantea. Uno es la pregunta por los errores. Sí. Que yo creo que es una pregunta que está bueno formularse. Y ahí, bueno, es cierto que uno es cuidadoso por muchas razones. Es cuidadoso porque tiene cariño por la experiencia. Sí, porque es cuidadoso porque no te gusta hacer leña del árbol caído. Es cuidadoso porque uno se cuida donde dice algunas cosas. Pero me parece que por lo menos en una discusión honesta y entre nosotros tiene que ser posible pensar con lucidez y sin andar con tantas prevenciones los diversos errores que se cometieron, ¿no? Y sin suponer que le hacemos el juego a algún enemigo, ¿no? Que me parece que eso... Ahí a lo mejor... ¿Y vos qué decís? ¿Cuál sería un lugar por donde no, lo que te eso? diría es, me parece que allí a lo mejor conviene, más que formular grandes teorías sobre los errores cometidos, estudiar la cosa un poco campo por campo. A mí me resulta difícil, si vos me preguntaras, decime cuáles son los grandes errores que cometió Cristina, o me saldría alguna cosa muy odiosa y posiblemente injusta, alguna caracterización general de cosas que parece que nos pondríamos rápidamente de acuerdo, y al mismo tiempo decir... Nombrarlo a Bocio, es justo decir esas cosas, ¿no? Sí. Pero quizás si uno pudiera segmentar un poco la pregunta y pensar campo por campo. Por ejemplo, yo un campo en el que laburé muchísimo, porque estuve ahí muy involucrado y porque me dediqué a eso y a pensar eso, en los años del kirchnerismo, yo diría, en la totalidad de los años del kirchnerismo, yo estuve ocupando funciones de autoridad superior en mi universidad. 7 años de decano, después 4 años de rector. De modo que puedo decir que seguí muy de cerca los efectos sobre la universidad de las políticas públicas universitarias del kirchnerismo y tuve muchas ocasiones para discutirlas y para conversar con los propios mentores de esas políticas y para leer sobre ellas y escribir sobre ellas y pensar sobre ellas.
Bueno, yo creo que allí hay cosas que se hicieron muy bien y cosas que se hicieron muy mal. Y me parece que si uno tiene una perspectiva de, como dice la muchachada cuando canta, de volver. Sí. Yo eso no lo canto no porque no me den ganas, sino porque me resulta equívoca esa consigna. No estoy seguro de cuál es el nosotros de ese vamos a volver. No estoy seguro que un nosotros muy estricto nos permita volver. No estoy seguro de las bondades de ese verbo volver para decir lo que deberíamos hacer, ¿no? en un proceso democrático de miras más amplias, que no puede repetir evidentemente una experiencia del pasado, sino que tiene que pensar otras cosas. Pero si fuéramos a hacer algo así como volver, sí. Y yo pensaría algunas de las cosas que hicimos, por ejemplo, en materia de política universitaria. Por ejemplo, Donde de nuevo, si vos me decís, el trazo grueso, beautiful. Sí. El trazo grueso, nada que decir, genial, sí. Espectacular. Se duplicó el presupuesto, se crearon universidades, se cerraron muy buenas paritarias docentes y no docentes, hubo políticas de becas que hoy extrañamos a solo 3 años de la implementación de este horror. Estamos extrañando sí. Todas las políticas muy interesantes que hubo. Sí. Se mejoraron indicadores muy significativos, ¿no? Se mejoraron indicadores de tasas de graduación sí. De los pibes, sobre todo de los pibes de los sectores más populares. Se mejoró la distribución interna del gasto universitario, sobre todo en beneficio de los pibes de los sectores más populares. Quiero decir, me parece que se hicieron muchas cosas bien, quizás como resultado de que es muy difícil no hacer muchas cosas bien si pones una enorme cantidad de plata para hacerlo. Sí. Y eso se hizo. Y eso es una decisión política que hay que aplaudir, que hay que celebrar, que estuvo muy bien, ¿no? Me parece que hubo una decisión política del kirchnerismo, quizás tomada sin una meditación muy sutil sobre los destinos de los enormes fondos que se asignaron, pero que consistió en decir, la universidad es muy importante, pongámosle mucha guita. A veces tengo la impresión de que confundimos tener una política universitaria con poner mucha guita en la universidad. Ajá. Sí, sin necesariamente animarnos a cuestionar las hegemonías internas de ciertas corporaciones en el funcionamiento de esa universidad y en el manejo de esos montones de guita que pusimos allí. Absolutamente. Lo cual permitió que en las universidades se reprodujeran, ahora con mucho más dinero, algunas lógicas neoliberales que no nos animamos a impugnar, claro. O que quizás no tuvimos ganas de impugnar. Quizás porque la política universitaria del kirchnerismo compró unos cuantos de los fetiches neoliberales. ¿Cómo la CONEAU, ponerle por caso? No, la CONEAU yo diría que funcionó bien durante el kirchnerismo. ¿Qué fetiches serían? Por ejemplo, la disparatada pretensión de que es importante para un país tener muchos doctores. Ajá. Eso el kirchnerismo lo creyó. Mundial, ¿no? Y el kirchnerismo puso... Tenés el doctor a los 23 años, como cualquier universidad ahora. Se hace mucha porquería. Y como en la Argentina muchos colegas, en efecto, no detentaban el título claro. De doctor, muchísimo, y como algunos de nuestros ministros de educación le acercaron a algunos de sus asesores papers donde se decía, papers que yo leí, que puesto que la tasa de doctores sobre la población económicamente activa de Japón y de Alemania era del no sé cuánto %, sí. Y la nuestra era muchísimo más baja, había que ir rápidamente. ¿En serio? ¿En serio piensan que eso es una política? ¿No? ¿En serio me quieren hacer creer que Japón es un país rico porque tiene muchos doctores sí. Y no que tiene muchos doctores porque es un país rico? Sí, sí. ¿En serio alguien puede creer que es importante para un país salir a fabricar a tontas y a locas doctores? Sí. Como el kirchnerismo estimuló que se hiciera. Sí, sí. Nosotros durante un par de años le preguntamos a todos nuestros colegas que no tenían título de doctorado cuántos años necesitaban entre 0 y 4 para doctorarse. Sí, sí. Nos dijeron, mira, estoy necesitando 3 años y medio para doctorarme bien. Le garpamos el salario durante 3 años y medio. Les pusimos un reemplazante en su cátedra durante 3 años y medio, reemplazantes peores que ellos, porque sí. Les importaba más que el colega se recibiera de doctor sí. Que los estudiantes tuvieran buenas clases. Y pasando los 3 años y medio, ni siquiera le pedimos la tesis doctoral para mostrar que no sí. Nos había estado tomando el pelo, cosa que muchos hicieron. Claro. Quiero decir, hubo una asignación de montones de plata para transformar algunas cosas en la universidad según una lógica que yo considero muy discutible. Sí. No nos animamos... Como no un neodesarrollismo medio berreta como también. Un neoliberalismo medio sí, berreta. Medio berreta. Porque no nos animamos siquiera a cuestionar el nefasto programa de incentivos que tanto daño le ha hecho a la universidad pública de Argentina y que no hay ninguna persona sensata que hoy diga que no hay que abolir en la Argentina. Porque o bien creímos en el programa de incentivos, o bien creímos íntimamente
que un investigador tipo 1 es más que un investigador tipo 3 y todas esas imbecilidades que organizan de modo jerárquico. Ahí estás ubicado en el Ojo Mocho. El Ojo Mocho hubiera dicho todo esto, ¿no? Claro, el Ojo Mocho decía todo eso en los 90. Pero ese fue Horacio, que en los 90, muy temprano. Y también Foster en Confines. Sí, ¿no? sí, no, y todos nosotros, quiero decir, pero lo que te quiero decir es, yo le reconozco a Horacio haber advertido muy temprano, cuando claro, antes de que ocurriera, empezaba recién a imponerse, haber visto hacia dónde esta lógica iba. Y yo creo que es una lógica que nosotros no nos animamos a cuestionar mucho. Eduardo, te paso ahora un poquito a la última que te he hecho. Y con respecto al futuro, ¿cómo lo ves vos? Hablábamos de la escuela secundaria, yo creo que ahí, yo tiendo a pensar que el futurismo está en una nueva generación. Te confieso que es así. Independientemente de los resultados electorales. Ahora, ¿vos cómo lo ves en la coyuntura? En la política más politiquera, digamos, ¿cómo lo ves? Y en la política más politiquera me cuesta trabajo decirte, ¿no? ¿Vos ves futuro el kirchnerismo? No estoy seguro que sea una pregunta que yo me haga mucho, te confieso. Me gustaría verle un futuro al kirchnerismo. No, por supuesto que me gustaría. Me parece que el kirchnerismo es una experiencia política muy interesante. Todo lo que voy a decir a partir de ahora es obvio, porque lo sabemos todos. Es lo mejor que nos podría pasar, punto y coma, pero es un techo muy bajo, ¿no? Y por lo tanto hay que pensar en sistemas de alianzas, y por lo tanto hay que pensar en otras cosas, y por lo tanto hay que recrear una cosa ¿no? Digo, cuando uno lee las encuestas y cuando uno habla con los políticos más de la realpolitik, del lado del bien, digamos, todos te dicen, es la que tiene el piso más alto, es la que tiene el techo más bajo, ¿no? O sea, que hay un problema de hegemonía también ahí, ¿no? Bueno, te digo, también me preguntas porque cuando le preguntamos esto a Foster colocó una posición muy ortodoxa, no interesa. La candidata es Cristina, eso lo dijo muy claramente, ¿se entiende? A mí es una cuestión que yo no acuerdo me gustaría mucho. creer que la candidata es Cristina. Ahora, la pregunta también es, ¿y por qué esa cosa tan...? ¿no? Sí. Uno podría decir, porque le saca varios cuerpos de distancia a cualquiera de los que viene después. Bueno, ponele, pero... Sí. Yo discutiría un poco, yo discutiría con menos a priori, yo discutiría menos que... Porque para mí la pregunta no es si el kirchnerismo va a volver o si el kirchnerismo tendrá un lugar relevante en una futura alianza de gobierno en este país, sino qué queda, qué podemos recuperar y potenciar de la experiencia política muy interesante que fue el kirchnerismo de los años pasados. Para mí esa es la pregunta. No si un individuo o si una individua va a volver a ser presidente de la República, o si una cierta estructura de alianzas de unos ciertos grupos van a volver con el mismo nombre y con un esquema más o menos parecido a gobernar este país. Para mí la pregunta es, ¿qué hacemos hoy y cómo seguimos de aquí en adelante en relación con algunos de los grandes legados que nos deja el kirchnerismo? Que nos deja legados muy importantes en muchos campos y que yo creo que enfrentan hoy la arrasadora ofensiva de una derecha autoritaria, brutal, criminal, que ha mandado de nuevo a la fuerza de seguridad a poner pistolas en su cartuchera, pero además ha llenado esas pistolas de balas de plomo y ha dado orden de disparar, de disparar contra los pibes. Entonces yo digo, para mí la pregunta es, ¿qué conservamos de esa experiencia frente a esta derecha brutal? Yo creo que esa experiencia es una experiencia muy importante en términos de conquistas de una cantidad de libertades. Y es una experiencia muy importante en términos de conquista de una cantidad de derechos. Bueno, no puede ser que nos acostumbremos, que nos resignemos a que esas libertades y derechos fueron lindas mientras duraron y forman parte de una fantasía que englobamos entre 2 años. Me parece que tenemos que seguir, por eso es inaceptable que el presidente de la Nación, en un mensajito que manda por esta porquería de unos 30 segundos en los que se expide sobre una serie de temas, uno de ellos son los méritos relativos de las galletitas Tita y las Rhodesia, tema sobre el cual el primer mandatario expresa su opinión, y después otros temas que evidentemente le interesan menos, como la cuestión universitaria. Y sobre la cuestión universitaria, en esos 30 segundos, dice con una ligereza y una banalidad imperdonable: bueno, de algún modo en la Argentina la universidad es un privilegio.
Y tenemos a la gobernadora de la provincia más importante del país, que en un brindis en el Rotary Club, mientras sus comensales apuraban el almendrado, dice: todos los que estamos acá sabemos que los que nacen en la pobreza no llegan a la universidad. Hay que decirle: presidente, gobernadora, no nos cuenten todo lo que todos los que estamos acá sabemos que pasa. Ya sé que de hecho la universidad es un privilegio, pero los bonaerenses, gobernadora, no la eligieron a usted para trabajar de socióloga empirista. La eligieron para gobernar la provincia, haciendo cumplir las leyes de la nación argentina, una de las cuales dice que la universidad es un derecho universal. Entonces no me cuente que de hecho esa ley no se cumple y que de hecho la universidad es un privilegio. Haga políticas públicas activas para que los pibes puedan ir a la universidad. Es escandaloso que un presidente y que una gobernadora nos cuenten lo que todos sabemos, nos describan el mundo. Y pongo tanto énfasis en eso porque me parece que ese discurso naturalizador de las injusticias del mundo, constatativo de cómo el mundo funciona, que es el corazón del discurso de la derecha autoritaria que hoy nos gobierna, su carácter constatativo, las cosas son así. Y cualquiera que diga que son o que deberían ser o que acaso podrían ser diferentes del modo en que todos los que estamos aquí sabemos que son, forma parte de un relato, de una engaña pichanga, de una mentira, de una impostura, ¿no? Bueno, a mí me parece que se trata de seguir sosteniendo que hay cosas que son derechos, que los pibes puedan ir a la universidad es un derecho, que los pibes puedan no morirse de enfermedades prevenibles es un derecho, porque la derecha brutal que hoy nos gobierna, que puede perfectamente en el próximo brindis del Rotary decir: todos los que estamos acá sabemos que los chicos pobres se mueren de meningitis. No me digas eso, repartí vacunas. Entonces, para mí, la pregunta no es cuál es el candidato de los que más o menos nos gustaría. Si vos querés, te digo, Agustín me encanta, ¿no? Pero no me parece que esa sea la conversación. Agustín me encanta, y si querés charlamos sobre Agustín, que me encanta. Pero no es el punto, me parece, cuál de nuestros candidatos, ¿no? Agustín me encanta, pero creo que no podría ser por muchas razones. De Felipe Solá me encanta menos, pero como todos los aquí presentes creemos que puede ser por más razones, porque es un señor conservador, ¿no? Más o menos democrático, y los conservadores democráticos tienen alguna posibilidad en este país, y Agustín me parece que menos, y Cristina me parece que menos. Pero yo trataría de no pensar en términos de cuál es el candidato, el arreglo. Yo trataría de pensar cómo no abandonar, cómo no nos volvemos nosotros cómplices también de lo que nos quiere hacer creer la derecha. Que el kirchnerismo fue una especie de fantasía loca que la derecha considera una pesadilla y que nosotros podemos correr el riesgo de considerar un hermoso sueño que pasó. Claro. Porque me parece que el kirchnerismo dejó un conjunto de cosas que no tienen por qué pasar. Que tiene que haber libertad para expresarse contra el gobierno en actos públicos, en la calle, sin que te peguen un tiro en la frente. Eso no puede ser parte de una cosa linda que nos pasó una vez cuando éramos chicos, ¿no? Yo también creo que lo que está... Ahora vemos si ellos quieren hacer alguna preguntita, porque si no se nos va a hacer muy largo. A mí me parece, junto con la cosa más política y práctica, también lo que está muy independiente de las elecciones, justamente si esto que vos estás diciendo es posible hacerlo consistir al interior de un colectivo, se llame kirchnerismo, como se llame, es decir, si esa experiencia puede perdurar como una forma política autónoma. Eso es lo que me parece que también está, más allá de las elecciones y cómo le vaya a Cristina o a quien fuera el candidato, ¿se entiende? Si esto que se llamó kirchnerismo puede perdurar en el futuro, aunque fuera con otro nombre, si puede haber un colectivo autónomo con una identidad propia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso también parece que está en juego, que tampoco se sabe, ¿no? Sí. A riesgo de pasar por mal kirchnerista. Que no sé. Pero yo no... A ver, las experiencias políticas que están muy asociadas a nombres propios se agotan con la jubilación o muerte de los portadores de esos nombres. El alfonsinismo fue una experiencia política muy interesante en la Argentina, no hay ninguna duda. En su momento nos cansamos de putear, fue una experiencia política muy interesante. En todo caso, puso en la discusión pública en la Argentina un conjunto de valores que hoy todos reivindicamos. Por eso uno lee el discurso de Parque Norte, que yo lo puteaba en ese momento, y ahora me da una nostalgia de ponerte a llorar. No, pero uno dice, pero no para decir
que los alfonsinistas deberían ponerse a cantar Vamos a volver, porque serían patéticos, ¿no? Y que yo no me imagino a Leopoldo Morocchi, no, vamos a volver, porque no, ¿sabes qué? Alfonsín se murió, están todos grandes. No se trata de volver, se trata de cómo incorporamos a la vida argentina, a la cultura política argentina, al sentido común de los argentinos y, por cierto, a la teoría política de los politólogos argentinos, que es muy menesterosa, que es muy incompetente y que no ha podido pensar nada interesante desde el 83 para acá, que ha acompañado los acontecimientos desde lejos y con mucha torpeza. ¿Cómo incorporamos allí el conjunto de valores y de principios de vida democrática interesantes que nos aportan estas experiencias? Para mí el alfonsinismo en efecto no muere en la Argentina en la medida en que seguimos considerando que es absolutamente imperativo que nunca más vuelva a la monstruosidad de la dictadura, en el sentido en que en la medida en que seguimos poniendo a los derechos humanos en un lugar muy importante en nuestras agendas. Si eso está, y yo no me preocuparía por el apellido Alfonsín, cuyo portaestandarte actual, por lo tanto, por otro lado, es bastante pobre. Sí, bastante pobre, sí. Entonces digo, no me... Y la verdad de la mirada, yo tengo una, digo, no necesito decir que tengo aprecio, admiración, cariño, todo lo que quiera por Cristina, pero la verdad es que preguntarme por el kirchnerismo como continuidad de una identidad asociada a ese nombre y necesariamente a la portadora de ese nombre, me parece hoy una pregunta menos interesante que cómo hacemos para que se haga carne en el pensamiento y en la vida política argentina del futuro los valores que el kirchnerismo introdujo allí y que no pueden ser olvidados como parte de un mal sueño, ¿no? Porque me parece que son valores relevantes, ¿no? Sí, todo. No, coincido plenamente. Y creo que por eso la derecha se los quiere llevar puestos, porque son relevantes, ¿no? Sí. Si no, la derecha podría decir, ¿saben qué? Se acabó el ciclo peronista, kirchnerista, listo, pero no, están en efecto insistiendo, ¿no? Están criminalizando a los pibes, están impidiendo la organización de los pibes en la escuela. Es una restauración, es una vuelta muy conservadora. Chicos, ¿ustedes quieren hacer una pregunta? ¿Se les quieren...? ¿Estamos ya? Pero digan algo. ¿No quieren hacer ninguna pregunta, seguro? ¿Estamos entonces? Bueno, entonces te agradezco. Bueno, no, gracias. Bueno, una alegría, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno. Muy bueno.